Estimado hermano presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde esta celda le saludo con toda la fuerza y la esperanza de mi pueblo a usted y al hermano pueblo colombiano. Luego, permítame decirle que la estrategia internacional de mi defensa va a estar dirigida o liderada por el abogado argentino Guido Leonardo Croxatto, a quien le encomiendo esta especial tarea y haga las coordinaciones correspondientes con el equipo y los hermanos de los países en esta justa causa. Un enorme abrazo, mi hermano presidente. Gracias por su respaldo y solidaridad. Atentamente, José Pedro Castillo Terrones. Esto dijo a nivel mundial. El comunicador social Pavel reveló que a través del abogado Guido Croxatto, el expresidente Pedro Castillo envió una carta al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, en donde le agradeció todo el apoyo que le ha brindado hasta ahora. Y es que desde el primer día su homólogo colombiano no ha dejado de defenderlo, alegando que el supuesto golpe de Estado jamás pasó porque no tuvo ningún tipo de apoyo militar. Además de que se ha negado a reconocer a la ahora presidenta usurpadora, la genocida Dina Boluarte, la misma que en 100 días de gobierno ha matado a más de 70 peruanos que salieron a marchar en contra de su dictadura y que hirió a otros 1000. Hermanos, el presidente de la República del Perú, José Pedro Castillo Terrones, ha enviado a través de su abogado Guido Croxatto una carta al presidente del hermano país de Colombia, a Gustavo Petro. Así que el día de hoy lo vamos a reproducir en su totalidad. Es un artículo que ha hecho público el medio El País, como lo pueden ver aquí. Entonces, a dar lectura. Pedro Castillo le envía una carta a Petro desde prisión. Desde esta celda los saludo con toda la fuerza, dice un fragmento de la carta. El expresidente peruano, en la cárcel por un autogolpe de Estado, le ha agradecido al presidente colombiano su respaldo y solidaridad. Ahora vamos a ver. Este es el artículo, repito, del diario El País. Gustavo Petro ha recibido este jueves una carta de Pedro Castillo de su puño y letra. El expresidente peruano le agradece su apoyo y le informa que ha designado a un abogado argentino, Guido Leonardo Croxatto, para que se haga cargo de su caso y lo internacionalice entre los países hermanos. Entre esas naciones se encuentra Colombia. Petro ha defendido desde el primer día a Castillo, encarcelado después de anunciar por televisión un autogolpe de Estado que resultó un absoluto fracaso. El presidente de Colombia sigue considerando presidente legítimo a Castillo, por lo que desconoce a quién en realidad lo es, Dina Boluarte. Croxatto ha sido recibido por Petro en la Casa de Nariño, la residencia presidencial. Castillo, durante una conversación que mantuvieron en su celda, le pidió que le llevara la carta al presidente colombiano cuanto antes. El encuentro ha durado 1 hora y media, un tiempo nada desdeñable en la agenda de un presidente. Petro ha querido saber todo lo relacionado con el proceso político y judicial en el que está inmerso Castillo, al que se le acusa de rebelión, un delito que conlleva 20 años de cárcel o 2 décadas de cárcel. Ahí está, vemos entonces al abogado Guido Croxatto, el abogado del presidente Pedro Castillo, junto con el presidente Gustavo Petro. Ellos dos se han reunido justamente para hablar del tema del presidente José Pedro Castillo Terrones y el encierro que tiene, ¿no? La defensa de Castillo va a pedir una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso entendamos de que el representante, ¿no? El abogado del presidente Castillo a nivel internacional es Guido Croxatto y Zaffaroni también, ¿no? Entonces, ¿por qué a nivel internacional? Justamente por esto. La defensa de Castillo va a pedir una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma institución que falló a favor de Petro cuando fue destituido
como alcalde de Bogotá, porque tal cual, así como lo hicieron con el presidente José Pedro Castillo, que está secuestrado en este momento por los grupos de poder, en un tiempo atrás a Gustavo Petro, cuando era alcalde de Bogotá, ¿no? La capital de Colombia, también lo destituyeron. Y gracias a la apelación que se hizo internacionalmente, justamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a Gustavo Petro lo volvieron a restituir. Lo restituyeron a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. Y eso fue porque y eso fue debido a los mecanismos internacionales de justicia. Ojo, hermanos, ¿ah? A ver, el presidente ha tenido una gran sintonía con Croxato, discípulo de Eugenio Raúl Zaffaroni, un prestigioso juez argentino que fue de los primeros en mostrarse a favor de Petro en su pleito contra el Estado colombiano, ¿no? Además, Guido Croxato presentará un amparo ante el Tribunal Constitucional de Perú para que determine la inconstitucionalidad del procedimiento por el que Castillo fue vacado del cargo. Guido Croxato sostiene que el mensaje a la nación que leyó Castillo y por el que fue destituido estaba vacío de contenido, no suponía ninguna amenaza al orden constitucional ni contaba con el respaldo de los militares, que es la base para cualquier tipo de golpe de Estado, ¿no? Si es que no hay, pues, directamente un alzamiento en armas o no hay un vínculo directo con las Fuerzas Armadas para tomar el control político y social, entonces, ¿de qué golpe estamos hablando? ¿De qué rebelión estamos hablando? Muy bien, pero eso no es todo. Hace 4 meses, el entonces presidente de Perú, en un momento que pasará a la historia, disolvió el Congreso y decretó un estado de excepción por televisión. Horas después fue detenido y más tarde encarcelado, por lo que las autoridades consideran un intento de golpe de Estado. La intentona fue condenada por la mayoría de países, pero unos cuantos, entre los que se encuentra Colombia y México, han defendido a Castillo y consideran antidemocrática su estancia en prisión. Pero hay que tener en cuenta y hay que recordar, porque claro, ese es lo que dice el país, ¿no? Lo que dice este medio de comunicación, este periódico. Lo que no entiende es que Pedro Castillo, número uno, no hizo ningún golpe de Estado, no hay nada en el acto de golpe de Estado. Lo que hizo fue leer un documento donde no solamente, no decía voy a realizar un golpe de Estado ni nada por el estilo. Lo que planteaba era la disolución del Congreso, ojo hermanos, ¿ah? Y la convocatoria inmediata para un nuevo Congreso que tenga poder constituyente, es decir, para que se forme un nuevo Congreso que pueda elaborar una constitución. Además, también planteó la reforma total y completa del sistema judicial en el Perú, que involucra al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial, a la Junta Nacional de Justicia, al Ministerio Público, etcétera, etcétera. Por ese motivo, hay que entender que la lectura que el presidente dio no es algo ajeno a la decisión de la gran mayoría, como ya sabemos por encuestas, incluso actuales, porque esta lectura que dio Pedro Castillo fue el 7 de diciembre, ahora estamos en marzo del 2023, actualmente más del 90% del pueblo peruano justamente exige ello, el cierre y disolución de este Congreso e incluso la anulación de la constitución impuesta en dictadura por Fujimori en el año 93. Así que la lectura que dio Pedro Castillo el 7 de diciembre está acorde, es concordante con los deseos y voluntades de las grandes mayorías del país. Incluso el día de hoy, 18 de marzo de 2023, se van a concentrar en el campo de Marte de la ciudad de Lima miles de peruanos para manifestarse justamente por los 100 días de esta dictadura genocida de Boluarte, que comenzó el 7 de diciembre cuando se atrevió a juramentar como presidente de la República del Perú. Ahora, ¿quieren ver ustedes, hermanos, cuál es la carta que envía el presidente Castillo a Petro? Bueno, pues aquí la compartimos junto con ustedes. La carta, el manuscrito, ¿no? A puño y letra, la carta del presidente Castillo al presidente Gustavo Petro. Pero antes de ello, primero les voy a leer, voy a tratar de ser lo más exacto posible porque,
Bueno, pues ya se imaginarán que el presidente desde la cárcel, ¿no? Ha escrito como ha podido. Primero una carta dirigida al doctor Guido Croxatto, ¿no? Que lo está defendiendo a nivel internacional, y luego al costado, a la mano izquierda, pueden ver ustedes la carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Así que por favor, les hago un llamado, los exhorto a que puedan compartir este video, a que podamos viralizarlo, para que escuchemos nosotros y todo el pueblo peruano, bueno, o por lo menos podamos tener, ¿no?, de conocimiento qué es lo que ha dicho el presidente Pedro Castillo en las últimas horas, ¿no? A ver, dice lo siguiente: Lima, Perú, 2023. Acá lo pueden ver, hermanos. Doctor Guido Croxatto. Ojo, esta carta está dirigida al doctor Guido Croxatto. A ver, y más o menos dice lo siguiente: mi, mi distinguido amigo y abogado, reciba usted mi saludo combativo y a la vez permítame autorizarle a usted y su equipo para asumir mi defensa y quede a su cargo la estrategia internacional y encomiendo haga las coordinaciones correspondientes con los hermanos de los distintos espacios y países defensores de la democracia y los pueblos. Atentamente, José Pedro Castillo Terrones. Muy bien, entonces acá pueden ver esta primera misiva, esta primera carta de puño y letra, bastante breve, pero directa y concisa, donde el presidente José Pedro Castillo le ha encomendado a Guido Croxatto, abogado internacionalista, su defensa, ¿no? Públicamente, en ese aspecto. Ahora ven, vamos a la carta que ha sido el motivo también de este programa y de la publicación del diario El País. Bueno, que ellos no comprenden pues la coyuntura social del Perú y cómo es que los pueblos siguen en la lucha, ¿no?, por la refundación y la justicia social. Pero bueno, acá tenemos entonces la carta dirigida al presidente Gustavo Petro. Lima, Perú, 2023. Les vamos a darle lectura a lo que ha dicho nuestro presidente al presidente de Colombia. Estimado hermano presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde esta celda le saludo con toda la fuerza y la esperanza de mi pueblo a usted y al hermano pueblo colombiano. Luego, permítame decirle que la estrategia internacional de mi defensa va a estar dirigida o liderada por el abogado argentino Guido Leonardo Croxatto, a quien le encomiendo esta especial tarea y haga las coordinaciones correspondientes con el equipo y los hermanos de los países en esta justa causa. Un enorme abrazo, mi hermano presidente. Gracias por su respaldo y solidaridad. Atentamente, José Pedro Castillo Terrones. Muy bien, hermanos. Entonces, dejo con ustedes esta noticia. Cerramos la transmisión y hacerlo viral. Sabemos pues que hay todo un equipo legal que está luchando a nivel internacional para que se pueda hacer justicia en el país. Y lógicamente aquí también tenemos grandes abogados que están en la lucha por la defensa de los derechos de los ciudadanos y que se respete la decisión democrática de las grandes mayorías en la elección del presidente José Pedro Castillo Terrones. Muy buenas tardes. Seguimos en la lucha, mis hermanos. Pedro Castillo le envió una carta al presidente Gustavo Petro para agradecerle que no dejara de apoyarlo pese a todas las barbaridades que la prensa mermelera ha sacado en su contra e informarle sobre su situación jurídica. Esto porque el presidente colombiano nunca dejó de reconocer como presidente legítimo al maestro Chotano y se ha negado a apoyar a la usurpadora de Dina la asesina. ¿Y tú qué opinas de la carta enviada por Pedro Castillo al presidente colombiano? ¿Crees que Gustavo Petro seguirá apoyando al expresidente para que pueda salir en libertad? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.